Y ahora sí, compañeros, vamos a proseguir. Como les decía en un principio, los table space almacenan nuestros objetos en nuestra base de datos. Y les he mostrado cómo es la consulta, el método DDL para crear un table space. Para que puedan observar más mejor. Ya. Ahora podemos consultar a nuestro diccionario de datos con esto. Cuando hacemos describe, estamos consultando a nuestra tabla. Si seleccionamos y ejecutamos, nos va a mandar un listado, miren, que dice Table Space Name y a varios, ¿no? Pero no nos interesa todos estos, porque es muy harto y muy extenso y en su examen no va a entrar eso. Solo les va a decir, mostrame tu nombre, el nombre de tu Table Space creado. Entonces, esa consulta es la que tenemos que mostrar. O sea, ¿y cómo obtenemos el nombre? Miren, aquí dice Table Space Name. Cuando tú haces un describe, es como estarías diciendo a una tablita, mostrame qué es lo que tienes, qué columnas tienes. Es como le estarías diciendo. El DBA Table Space es eso, es una tablita. Y describe, le estás diciendo, mostrame qué tienes de columnas. Entonces, por eso cuando seleccionamos y ejecutamos, cuando selecciono y ejecuto, me muestra todas estas filas y me dice, tienes todo esto tengo. Ah, ya. Entonces, ¿cuál nos importa en este momento? El table space name. Nos importa esto ahorita. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir, este TXT se va a ir actualizando. Entonces, se puede hacer zoom. Mejor así. Vamos a hacer una consultita aquí abajito, compañeros, para que puedan ver. Hacemos un select table space name. Miren, aquí están las columnas. Select table space name from DBA. Es una consulta normal esto, compañeros. Miren, de esta tablita que es el DBA table, aquí está, DBA table space, estoy diciendo que me muestre el nombre de los table space. Entonces, cuando ejecuto, miren, me muestra un listado aquí. Me muestra el system, el sysaux, el undo, el temp y el user. Estos son los table space por defectos que vas a tener en tu base de datos. Entonces, yo sé que con el ingeniero dan examen teórico y un examen práctico. No sé qué examen les dará, pero el ingeniero hace surtir a veces, bien su teórico o su práctico. Entonces, en su pregunta puede entrar, ¿qué table space existen en nuestra base de datos cuando se instala Oracle? Entonces, miren, son estos cinco más que todo. El example no es tan importante. Tenemos al Table Space System, sysaux, undo, temp y el user. Estos son los cinco importantes. Entonces, cuando nosotros creamos un Table Space, se va a agregar en este listado. Es decir, por ejemplo, miren, tenemos, ¿dónde está? Han avanzado con el Inge, tengo eso. De ahí les voy a mostrar para que puedan entender. Mm. Ya lo voy a abrir. Ya, aquí lo voy a pegar. Esto han avanzado con el ingeniero, ¿no ve? Todo esto. Entonces, aquí está, miren. Ustedes han ubicado una ruta. Ahorita ustedes saben dónde es la ruta, pero por defecto la ruta para practicar vamos a hacer esto, miren.
Select, esta consulta háganlo. Select, un describe primero. Describe de DBA data files. Continúa. Ya miren, esta consulta es la que tienen que memorizarse más que todo, compañeros. Esto es lo que les va a favorecer en los table space y en los data files. El DBA data files. En resumen, van a encontrar todas las ubicaciones de su table spaces. Miren, si ejecuto me muestra columnas. El field name vamos a seleccionar. Vamos a hacer un select field name from DBA data files. Miren, esta consultita. Este TXT actualizado les voy a pasar. Miren, si seleccionamos esto, nos muestra la ruta de nuestros table spaces, dónde se están almacenando, dónde se encuentran. Y miren, ahorita en mi momento ahorita está en el disco de APPC, mi nombre, hora data, ORCL, user. Entonces, si nosotros nos dirigimos a esta ruta, si nosotros nos dirigimos a esa ruta, miren, voy a abrir. Dice disco D. Tengo dos apps, miren. El primer app es de mi ahorita del Oracle 21C y el app C es del 11G. Entonces, está en esta ruta. Luego me dice Carlos, hora data, ORCL, continuar, permiso que. Y miren, aquí se encuentran varios archivos físicos que podemos manipular y podemos ver. Y está el system, el sysaux, el temp, aquí todo esto es lo que nos está mostrando. Son estos cinquito. Entonces, cada vez que podemos crear un table space, tenemos que asignar nosotros una ruta. Una ruta vamos a asignar. Y aquí está, miren, con el Inge han asignado esa ruta. Ah, ya. En este momento con el Inge han hecho en clase supea 24 y AB. Aquí está toda esta ruta. Y miren, el dbf personal.dbf es donde es su archivo, el archivito. Esto, esto es, miren, por ejemplo, este dice sysaux.dbf. Entonces, este es el archivo que se crea cuando ustedes crean un table space y asignamos un tamaño. En este momento era 5 megabytes. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. En el TXT que les he pasado, vamos a crear un table space basiquito del app con nombre del app 1. Váyanse a esta consulta y vamos a crear en el disco C, nos vamos a crear una carpetita donde van a almacenar todos esos table spaces, ¿ya? Vamos a crear esa carpetita. Le vamos a poner TBS prueba, así como está acá. TBS prueba, colóquenlo. El nombre de la carpeta, porque ahí es donde vamos a almacenar todos nuestros table spaces, todos nuestros puntos DBFs. Ahorita está vacío, no tenemos nada. Y vamos a crear. Aquí está, crear table space. Para que vean que se puede desde cero, yo lo voy a crear. Ya, tienen que saber de memoria, compañeros, la consulta, poco a poco practicando, tienen que ir memorizando. El ingeniero les permite a ustedes como chanchullitos, pueden meter en su examen cuando crean sus table spaces o consultas, el Inge les va a permitir. Entonces, como yo anterior les he dicho, he preparado un formulario para ustedes
Entonces, ese formulario se los voy a enviar y voy a venir también el día miércoles. Ese formulario les va a guiar a crear todo, los table space para eliminar, para crear, tiene de usuarios, privilegios. Entonces, eso el ingeniero me ha dicho que sí está bien que les entregue. Entonces, por esa razón, voy a entregarles, luego les voy a enviar ese formulario. Y ahí van a ver que hay varias consultas y uno de ellos está para crear los table spaces. Y tenemos que saber de memoria crear esos table spaces, ¿ya compañeros? Entonces, la consulta para crear ese table space es create table space. Luego ponemos esto, primero esto, create table space. Una consulta fácil, ¿no ve, compañeros? Hasta aquí. Crear un table space, estamos diciendo. Ahora podemos poner un nombre. Siempre por buenas prácticas, compañeros, van a poner TBS al inicio. TBS, ¿qué significa Table Space? Entonces, eso es lo primero que van a poner. Luego van a poner guión bajo. ¿Y qué quieres que se llame ahorita tu Table Space? Por ejemplo, prueba uno, prueba uno. Eso lo estamos poniendo, ¿ya? Ahorita estamos diciendo, crearemos nuestro Table Space con el nombre prueba uno. Luego sigue data file. Data file en inglés, diré en español, significa archivo de datos, ¿no ve? Un archivo de datos. Entonces, el archivo de datos es la ruta donde se va a crear ese table space. Por eso ponemos en comillas simples. En este caso, yo quiero crear en el disco C. Ponemos C dos puntos, un slashito. ¿Dónde está la ruta en este momento? En el TBS prueba. Ahí queremos guardar, ¿no ve? Y está en el disco C ahorita. Miren, en el disco C. Entonces voy a poner TBS prueba. TBS prueba ya estoy poniendo. Y miren, ah, voy a decirle, ya, aquí, ya aquí estamos. TBS prueba. Estoy diciendo dónde quiero crear. En el disco C, TBS prueba, estoy diciendo. Aquí voy a crear en esta carpeta. Ponemos un slashito y voy a poner el mismo nombre que mi table space. Miren. Voy a copiar y voy a pegar. Pero al final va a tener la extensión .dbf. Listo. Solo es este pedacito. Ahora voy a poner size. Size significa tamaño, compañeros. ¿De qué tamaño quiero que sea este archivito que voy a crear? Estoy diciendo. Entonces, si yo le pongo 5M, significa que va a ser el tamaño de 5 megabytes. Le pongo punto y coma. Y miren, ahorita nuestro TBS está vacío. Entonces, si ejecuto esto, me dice table space creado. Y miren, se ha creado aquí una extensión. TBS prueba 1.dbf. Este nombrecito se ha creado. Y tiene un tamaño de 5M, 5 megabytes. Y aquí pueden ver, miren, 5000 kilobytes. Kilobytes en megabytes es solamente 5, por eso está así. Entonces se crea este archivito. Ahora, en este archivito que hemos creado, es donde vamos a almacenar nuestros objetos y nuestras tablas, compañeros. Por eso, cuando nosotros creamos una tablita, eh, ¿saben, no? Las consultas para crear una tablita de ingeniero igual les hará mostrado. Por ejemplo, vamos a crear una tablita, ¿ya? Una tablita llamada prueba. Create, table, prueba, prueba uno le vamos a llamar. O no, lo vamos a poner producto, más fácil. Vamos a crear una tablita product. Yo creo que estas consultitas ya deben saberlo, pero y de todas maneras les voy a indicar cómo se crea en Oracle las tablitas. Crean su tablita, miren, create table producto. Eh, ¿Qué tiene el producto? Código. Vamos a poner código de tipo
int lo voy a poner. No vamos a poner llaves primarias, llaves foráneas, porque ahorita no es necesario, ¿ya? Luego pongo coma, nombre del producto, nombre producto. Nombre del producto, vamos a poner varchar 2 de tamaño 30. Es lo mismo que Postgres. Mayoría de ustedes a lo que me han dicho han llevado Postgres en la noche. Pero miren, es similar, miren. Create table producto, código número entero, quiero que sea nombre producto, quiero que sea varchar. Pero en este caso, en vez de varchar normal, ponemos siempre varchar 2. Pongo coma. ¿Qué más tiene un producto? Su descripción, ¿no? Descripción, descripción. Igual lo vamos a poner varchar 2 de tamaño 50. Y miren, es esto nomás, compañeros. Una tablita. Una tabla es un objeto. Ahora, este objeto, ¿dónde queremos guardarlo? Si nosotros creamos ahorita este objetito, se guarda en otro lugar que, que se va a mezclar con miles de objetos y va a ser muy difícil de encontrar. Entonces, nosotros por eso creamos table spaces, para saber dónde vamos a guardar esto, nuestros objetos específicos de nosotros mismos. Vamos a poner, ahora miren, si yo ejecuto esta consulta, me va a crear la tablita. Me va a crear, pero yo no quiero que se cree donde sea, ¿no ve? Entonces vamos a poner aquí table space, table space, y vamos a poner el table space que nos hemos creado, el que es el TBS prueba. Miren, voy a copiar el nombrecito, no voy a escribir. TBS prueba 1, punto y coma. Si ejecutamos esto, miren, se ha creado, ya se ha creado nuestra tablita, se ha creado normal, pero se está guardando en el table space prueba. Y ahora miren, aquí es la cosa. Hemos creado con un tamaño, ¿no ve? De 5 megabytes. Ahora, esta tablita va a recibir datos, ¿no ve? O sea, vamos a insertar datos a esta tablita. Imagínense que vamos a insertar 1 millón de registros. Entonces, cuando nosotros insertamos 1 millón de registros, va a ocupar un espacio. Y si supera los 5 megabytes, ya no nos va a aceptar que ingresen más datos. Entonces, en esos momentos, esto sí sé que entra en su examen. El ingeniero les va a hacer insertar 2 millones o 1 millón, creo, de datos. Les va a hacer, les va a decir, creen una tabla en este table space, así igualito como estamos haciendo. Les va a dar un tamaño y les va a decir, créenle, creen esta tabla con un table space. Ya, van a poder crear. Ahora te va a decir, inserta 1 millón de datos, te va a decir. 1 millón de datos, insertalo. Ya, vas a insertar y te va a dar un error. Un error les va a dar. Y ese error es porque el tamaño ya se ha superado los límites, o sea que no está alcanzando. Entonces, para eso, o sea, para ver esto, que el tamaño se agrandezca, hay una consulta que es el resize. Entonces, eso ahorita les voy a mostrar. Miren dónde está. Tut, trut, 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 trut. El resize. Ya no está, entonces yo lo voy a hacer. Esto igualmente les voy a pasar. Es con el alter. Igual que base de datos 2, ¿no? Cuando creábamos una tabla es el create, el drop y el alter. Lo mismo para nuestro table space es el alter, compañeros. El alter igual se maneja. Y a ver dónde está. A ver, ya. Así es, miren. Alter, table space. Estamos diciendo, alteraremos nuestro table space. ¿Qué se llama? TBS prueba 1. A ver, TBS-prueba 1. Eso estamos diciendo. Alterar mi table space TBS prueba 1. Lo altero.
y voy a poner la ruta. Voy a dar un enter. Esta ruta mismo. ¿Cuál quieres que alteremos? Nos está preguntando. Entonces yo quiero decirle, quiero que alteres esto. Mi TBS prueba uno. Esto quiero que alteres, le estamos diciendo. Table alter, no, es table space. Ya, ya. Van a disculpar, compañero. Es table space data file. Alter database data file. Sí. Alterar la base de datos, el data file. Luego ponemos aquí resize. ¿Qué tamaño queremos que sea? Por ejemplo, ahorita hemos creado de 5 megas. Entonces lo pongo de 10 megabytes y lo ejecuto y se altera mi archivo de datos. Y ahora aquí si me fijo, ya está de 10.000. Miren, de 10.000. A ver, voy a mostrarles. Aquí ya ha creado de 10.000 kilobytes. Hace rato era solo 5.000 kilobytes. En megas sería 10, ¿no ve? Entonces se ha alterado y ya ha crecido nuestro, nuestro data file. Entonces, cuando el ingeniero a ustedes les haga insertar 1.000.000 de registros, no sé, con un bloque anónimo o con una consulta con el level, van a poder insertar. Por ejemplo, el Inge ya les ha pasado consultitas, esas mismas consultas lo tienen que usar. Por ejemplo, a ver dónde está lo que el Inge les ha pasado. Este es, ¿no ve? Aquí está. Miren, ustedes han insertado a la tabla empleados 1.000.000 de registros, 1.000.000 de registros con una subconsulta. Esta es una subconsulta y han insertado. Podemos ejecutar, si quieren, esta consulta aquí mismo, algo similar. A ver, de memoria, porque de memoria es mejor aprender, compañeros. Y así también les explico y ustedes aprenden. Ya. Para insertar datos, ¿cuál es la consulta? Insert into. ¿Qué se llama nuestra tabla? Producto. Vamos a insertar igual 1.000.000 de registros. Producto. Ahora el ingeniero inserta estos datos con una subconsulta. Miren, el Inge hace así. Select level. ¿Qué es el level? El level significa que inicia en 1. Imagínense eso, que ahorita está inicializando en 1 y va a llegar hasta el número que queramos. Si vamos a decir 100.000, va a llegar a 100.000. Si va a llegar a 1.000, va a llegar a 1.000. Pero inicializa en 1. Eso significa. Selecciono el 1. Después, ¿qué más hemos puesto en nuestra consultita? Nombre del producto. Entonces nos va a repetir, ya no importa, para que conozcamos eso. Entonces, nombre producto, nom-pro, vamos a poner el nombre del producto. Luego vamos a poner descripción. Vamos a poner agotado, digamos, agotado. Luego, ¿qué más hemos puesto? Eso nomás hemos puesto. Luego hacemos from dual. La consulta, luego viene el connect by level. Va a ser, lo vamos a insertar, digamos, 100 registros para que no nos confundamos. Ya, ahora miren, ¿qué hace todo esto? Esto tienen que saber cómo se están insertando datos. Ahorita miren, estoy diciendo seleccioname el nivel, o sea, va a decir 1, 2, 3, 4 hasta el número 100. Entonces estoy diciendo seleccioname. Ahora quiero que todos esos niveles tengan este nombrecito, este nombrecito. Y también el agotado. Y estos se van a insertar en mi tabla. Miren, mi tabla solamente tiene 3 columnas. Código, nombre, producto y descripción. Entonces, en el from dual estoy diciendo. El dual
Es una tabla vacía, compañeros. Miren, si hacemos select, asterisco, ¿dónde está? From dual. Y miren, me muestra uno que dice dummy. Dummy, o sea que no hay dato, significa. No hay dato. Entonces, cuando ustedes vean este dualcito, el Inge lo va a usar seguido. Cuando vean este dual, es una tablita que no tiene nada, o sea, solo tiene una columnita y que te puede mostrar datitos. Por eso hacemos esto. Hacemos un select y estos datitos estamos acomodando en el dual, en esta tablita. Para eso nos sirve esta tablita. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí sysdate. ¿Qué es el sysdate? Nos va a mostrar la hora y fecha de que el sistema gestor de base de datos nos está mostrando. A ver, ya, una fila seleccionada. Miren, me está mostrando, aquí está, sysdate del from dual. Miren, solo me muestra una columnita y me muestra la fecha y la hora. Para eso nos sirve el from dual, compañeros, para eso nomás es. Entonces, eso es lo que está haciendo el ingeniero en esta consulta. Te está diciendo estos datos, ponelo al frontal, luego conectas con el nivel, este nivel, y quiero que insertes 100 registros. Eso está diciendo. Y miren, he ejecutado ahorita la consulta y me dice, ¿qué me dice? 100 registros insertados. 100 registros insertados. Entonces, esto nomás entra en su examen, compañeros, en esa parte. Miren, no es tan difícil. Creas tu table space, creas la tablita que te va a pedir el ingeniero, pero esa tabla lo creas en el table space que has creado, ¿no ve? En el table space, porque tú estás diciendo, voy a asignar ese table space a mi tablita. Luego, vas a insertar tus datos, vas a insertar tus datos y se va a llenar tu table space, se va a llenar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando se va a llenar? El tamaño lo vas a engrandecer, el tamaño. Ahorita está 5. Y con esta consulta lo agrandas a tu table space. Aquí abajo lo voy a poner. Vamos a comentar. Vamos a poner alterar el data file con tamaño de 10 mega, 10 megabytes, 10 MB. Entonces, para eso nos sirve este comando. Ahora, ¿este comando para qué es? Inserta 100 registros a la tabla producto. Para eso es. Vamos a insertar 100 registros a la tabla producto. Aquí tú puedes poner 1000, 100, 10.000, 100.000, 1.000.000. En su caso, el Inge, 1.000.000 les va a hacer ingresar y les va a aparecer un error. Y solo van a alterar después su tablita. Aquí lo voy a comentar igual. Creamos una tabla producto. Producto. Creamos una tabla producto asignado a nuestro table space. Listo. Y esto es, creamos un table space. Creamos un table space. Listo. Y ese es el problemita que les va a dar en su examen el INGE. Eso es lo que he visto. Siempre hay este ejercicio. Entonces, estas son las consultitas que solamente tienen que memorizarse. Miren, no es harto. Después, ya, como les he dicho, el INGE les va a querer revisar el, ¿qué se dice? ¿Dónde han guardado su ruta? ¿Dónde han guardado este table space? Por ejemplo, miren, el Inge siempre hace crear con sus iniciales. Ustedes mismos se habrán dado cuenta, o tal vez aún no les he hecho hacer.
En el examen siempre les va a hacer cambiar. Por ejemplo, deles FAC, FA la NOCA significa. Entonces, de ustedes va a ser su inicial de su nombre y de sus apellidos. Y, por ejemplo, aquí prueba, dice. Por ejemplo, yo me llamo ahorita Carlos Daniel Mamani. Entonces, mi inicial va a ser, en vez de TBS, aquí TBS va a ser Carlos Daniel Mamani. Entonces, de todos ustedes, siempre va a cambiar esta terminación y va a ser un poco difícil también de copiarse, ¿no ve? Porque no es solo en esto. Al momento de crear su base de datos, igual les va a pedir el ingeniero, así que tengan cuidado en ese aspecto. Por eso les va a pedir consultas. Ahora miren, aquí tenemos una consultita. Les voy a mostrar. Estamos echando un vistazo a la tabla. Cuando hacemos describe, estoy diciendo, quiero mirar a esta tabla, ¿qué columnas tiene? Eso significa el describe. Y aquí pongo la tabla. Por ejemplo, hace rato hemos creado la tabla producto. Miren, voy a seleccionar producto, describe producto, estoy haciendo. Describe producto. Ejecuto esto, me tiene que mostrar mis tres columnitas que he creado de esta tabla. Código, nombre y descripción. Ejecuto y miren, me muestra código, nombre, descripción. Me muestra la tabla, qué columnas tiene. Pero ahorita nosotros no necesitamos de productos, necesitamos del diccionario de datos. Entonces, del diccionario de datos es esta, DBA Data Files. Esto memorícense, esta consultita nomás, esta tablita, el nombre de esta tabla. DBA Data Files. Hace rato les he mostrado igual. Esto contiene información de los table spaces. Miren, aquí les voy a mostrar. Miren, dice file name y table space name. También me muestra el tamaño. Bytes, dice aquí, miren, bytes. El bytes es el tamaño de mi table space. Y el nombre, el ingeniero va a querer eso. Mostrame el nombre de tu table space, te va a decir. Y también mostrame el tamaño, porque te va a revisar. Por ahí tú creas, te va a decir de 10 créamelo. Y tú has creado de 11 entonces elige eso es lo que te va a querer mostrar. Entonces, ya uno más, para que vean. Ejecuto, les muestro. ¿Cuáles son las columnas que necesitamos? El table space name y el bytes. El bytes es el tamaño, ¿no ve? Bytes, por eso es tamaño, bytes. Entonces, miren, en esta consulta ya había tenido preparada aquí para ustedes. Dice, seleccioname el tamaño, el hace rato que les he dicho, el bytes, ¿no ve? El bytes. Este tamaño, mostrame, te está diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ponemos 1024? El 1024 significa bytes, kilobytes, megabytes. Eso significa, compañeros. Entonces, cada vez que tú divides por 1024, si ponemos 2024, estamos diciendo que nos va a mostrar en megas, ¿ya? Por ejemplo, miren, voy a borrar eso, lo voy a borrar. Solo va a decir bytes, como decía en la consultita. Miren, solo así más simple, miren. Seleccioname el bytes, el table space, el nombre de mi table space de, de la tabla de BA Data Files. Entonces voy a seleccionar esto y ¡chan! Me muestra. Y miren, aquí está nuestro table space que hemos creado hace rato, el TBS prueba. Y miren, tiene un número grande que es 1.040.000, no, no es 1.000.000, es 10.485.000, todo un número grande, ¿no ve? Entonces es 10 millones, es 10 megabytes. Entonces, por eso dividimos. Cuando pongo en 1024 y en 1024 me da en megabytes. En megabytes. Ahora miren, voy a ejecutar esta consulta con 1024. Miren, los numeritos ya han cambiado. El que hemos creado, el TBS prueba, ya dice 10. Es como hemos creado hace ratito, miren, ese 10 en este. Alterar la base de datos Datafile con un resize de 10 megabytes. Entonces, ese tamaño el Inge va a querer mirar. Este tamañito. Entonces, con esta consulta ustedes le pueden mostrar al ingeniero.
Ahora, miren, en la cabecerita de nuestra consulta dice bytes 1024, así todo feíto. Entonces se le pone un alias que se pone as y puedes poner megas. Y ahora si ejecutamos otra vez esta consultita, pam. Aquí ya no nos dice así, ya nos dice megas aquí arribita, miren. Megas. Entonces ya nos está mostrando en megas cuánto mide el tamaño. Solo es, para eso nos sirve este as megas, pero no es necesario poner. Si quieren lo ponen o si no, no. Pero es un alias para su columna, que se va a llamar esa columna. Para eso sirve, compañeros. Eso es los table space. Solo esto necesitan saber para su examen. Crear el table space, crear su tabla, insertar datos y alterar. ¿No ve? Alterar y luego al final mostrar qué es lo que van a querer. Eso es, compañeros, ¿ya? Ahora, mm, ustedes, una vez que hagan todo este procesito, el ingeniero les va a dar unas consultas. Consultas. Les va a decir, por ejemplo, en su examen no va a haber solo una tablita, así como ahorita estamos manejando. En su examen va a haber 5 tablas o 6 tablas. Entonces, hay que estar practicando unión de tablas. ¿Se acuerdan, no ve? Del que se dice. Cuando ustedes unían tablas con el inner join, con el outer join, con el left join, con el right join. Eso es lo que tienen que acordarse, compañeros. En base de datos 2 han avanzado. El Inge te va a decir, quiero que hagas esta consulta, te va a decir, y van a ejecutar un plan de ejecución, se llama. Eso después van a avanzar con el Inge, el plan de ejecución. Entonces te va a decir, haz esto, 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 así. Pero esa consulta es la que tienen que empezar a practicar. Pueden practicar en... No, yo les voy a enviar el usuario HR, o les enviaré en este momento, si no. Es un es una base de datos donde ustedes pueden practicar consultas. Entonces, les voy a enviar ese usuario para que ustedes puedan ejecutarlo y luego les voy a enviar unas preguntitas. No es obligatorio, no es por sus puntos ni nada. Es para que ustedes practiquen nomás, o sea, qué tal están en sus subconsultas para que el ingeniero no les sorprenda. Entonces, yo les voy a enviar eso. Después de terminar las clases, les voy a enviar eh, todo ese usuario. Ustedes solamente van a copiar el código aquí y lo van a ejecutar. Y se va a crear su usuario HR. Y les voy a enviar unas consultas para que puedan hacer la unión de las tablas y eso es a voluntad de ustedes. Eso no les estoy obligando. Es para que ustedes puedan practicar ya, compañeros.